el escenario es delicado y hoy hay otra sesión en el Senado donde también el gobierno se va a enfrentar a una derrota. Vamos a dialogar con otro senador. Hablamos un ratito con el senador Recalde. Está en línea el senador por la provincia de Buenos Aires de la UCR, Maximiliano Abad. Senador, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto grande poder conversar con vos. Igualmente, ayer lo escuchamos a De Loredo hacer esta advertencia. Ojo, porque este derrotismo parlamentario suma a las complicaciones del gobierno. Hoy les toca a ustedes. Sí, hoy vamos a tratar en el Senado la ley de ATN que fue vetada por el Ejecutivo Nacional. Una ley que va a contar con los votos necesarios para poder insistir y que se convierta en ley, y donde el Senado va a dar un mensaje claro que para que la Argentina salga adelante hay que regenerar el federalismo. Nosotros entendemos que la Argentina se gobierna con provincias que aportan y que esas provincias tienen que tener reglas claras entre la nación y los estados subnacionales, y una de ellas es poder tener los recursos necesarios y que se distribuyan no arbitrariamente, sino por medio de una fórmula polinómica que es la misma fórmula de la coparticipación federal. Yo lo que quiero aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de los aportes del Tesoro Nacional y en qué contexto se da esta situación de la creación de esta ley. Se dio en un momento en el cual el gobierno nacional había limitado las partidas a las provincias, se había debilitado el diálogo entre el gobierno nacional y las provincias, y el Parlamento argentino, el Congreso de la Nación, había quedado al margen de todas las decisiones. Entonces, en forma conjunta entre gobernadores y senadores, se articuló esta ley que tiene como objetivo que los aportes del Tesoro Nacional sean distribuidos en forma automática a las provincias a partir del mismo criterio que el régimen de coparticipación federal. Ahora, senador, el gobierno dice, me quitan una herramienta para atender emergencias. Y de hecho una que fue de las transferencias más grandes que tuvo este año el Fondo de ATN fue precisamente la inundación en Bahía Blanca, en su provincia. O sea, ahí hay algo donde dice, bueno, y ante una emergencia, ¿qué hacemos? La verdad que me vino como anillo al dedo la pregunta que me hacés, porque hoy va a ser una cuestión de privilegio vinculado a Bahía Blanca. Porque una vez que ocurrió ese temporal, que hace 6 meses, que fue el 7 de marzo, se tomaron dos decisiones. Una del gobierno nacional, creando un fondo de emergencia de 200.000 millones de pesos para atender a las viviendas dañadas, y otro, una ley del Congreso de la Nación, también de 200.000 millones de pesos, con un objeto mucho más amplio que involucraba fondos para fortalecer el sistema productivo y económico local de Bahía Blanca y también para infraestructura. La ley fue vetada y el fondo de infraestructura creado por el gobierno nacional tuvo un recorte de 100.000 millones de pesos. O sea, quedó a la mitad de lo que le habían dado inicialmente. Quedó a la mitad lo que ¿Y había, los 100.000 millones ya llegaron, por lo menos? 100.000 millones ya llegaron, pero tuvo un recorte de 100.000 millones de pesos. Y la sensación que tienen los bahienses es que cuando el agua bajó, cuando Bahía dejó de estar en los medios, fueron abandonados por quien tenía la responsabilidad de ayudarlos. Entonces, cuando se habla de estos fondos o de los recursos de los aportes nacionales, hay mucha discrecionalidad. Y en este caso, independientemente de la discrecionalidad de esos aportes, un gobierno que actuó con irresponsabilidad, con falta de empatía, pero con mucha ineficiencia. Es un gobierno ineficaz. Yo recuerdo cuando vino el jefe de gabinete al Senado de la Nación, le hice una pregunta, porque había una subejecución todavía de ese fondo de 126.000 millones de pesos, si no se podían ir esos recursos, no se podía volcar a infraestructura y también, ¿no es cierto?, a las pymes. No tuve respuesta. Cuando fue a hacer el informe, cuando bajó a la Cámara de Diputados a hacer el informe, le hicieron la misma pregunta y dijo que lo iba a consultar con el gobierno. Pero no hubo respuesta. O no lo consultó
O tuvo no hay una voluntad respuesta política, negativa. dice. Senador, antes de despedirlo, recién dialogábamos con el senador Recalde, nos decía que probablemente el 2 de octubre sea la sesión para tratar los vetos que se trataron ayer en la Cámara de Diputados, ¿no? De Garraham y universidades. ¿Hay voluntad para en 2 semanas estar haciendo esa sesión? Sí, no tengo duda, y también esos dos vetos, el Senado seguramente, por la mayoría requerida, va a insistir. Va a insistir con el financiamiento y va a insistir con los fondos de emergencia pediátrica. Porque nosotros hacemos, el caso particular, creo que lo que hay que aplicar en la Argentina es equilibrio fiscal para atender las cuestiones sociales urgentes. Y esas cuestiones sociales urgentes son la educación, la salud, los saberes, la recomposición de los saberes de los jubilados y los discapacitados. Y creo que el gobierno tiene una oportunidad de que esa autocrítica que hizo el presidente, de que lo puedan volcar a la realidad. Y es en el presupuesto. Vamos a discutir el presupuesto. Y en ese presupuesto las prioridades tienen que estar en estos temas. Por eso, equilibrio fiscal y atender cuestiones sociales urgentes. Senador, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen día. No, muchas gracias a vos y a la otra audiencia.